Considerando que el desarrollo del pensamiento humano a raíz de los diversos fenómenos sociales, culturales y políticos marcaron gran parte de la sociedad estructurada posteriormente al nacimiento de Cristo, viendo la cultura occidental como la más influyente, especialmente los griegos y los romanos. ¿Es el derecho una ciencia? Para responder esta pregunta debemos acudir al significado de ciencia, donde la Real Academia Española define ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente, además de definirla como conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, físicas, químicas y naturales. Entendemos que la ciencia es puramente explicativa o demostrativa, mientras que otras disciplinas, como la filosofía, van más allá de una explicación exacta, buscando observar de mejor manera posible las cosas. Por lo cual, podemos concluir que la ciencia busca descubrir leyes teóricas para entender partes específicas de la realidad, efectos y causas próximas por medio de un método experimental. Por tanto, la ciencia es un conocimiento objetivo y válido para cualquier ente racional, siendo más preciso y buscando ser en lo posible exacto. ¿Cuáles son los criterios que se pueden seleccionar para señalar una disciplina como científica? En primer lugar, la ciencia como tal está referida expresamente a la forma de aproximarnos a la explicación de fenómenos que nos rodean. En tanto, la disciplina está más ordenada a hacer una manera ordenada y metódica de estudiar las ramas más concretas del conocimiento. En cuanto a los criterios, es importante que se delimite un objeto del estudio del cual servirá propiamente para distinguir la forma objetiva de cualquier interesado del estudio mismo. El uso del método científico, por otra parte, también es fundamental como criterio. Este asegura que el conocimiento sea empírico, objetivo y verificable. Importante de gozar un paradigma objetivo para así permitir un abordaje en común por parte de todos los expertos conocedores. En concreto, y por último, y no menos importante, que éste cuente con una ley, la cual será una afirmación del estudio a fondo de los fenómenos en cuestión. ¿Cumple el derecho con dichos criterios seleccionados de la cientificidad? El derecho concretamente cumple absolutamente con todos los criterios para poder seleccionarlo como una ciencia. En cuanto al porqué, este adquiere prevalencia al darle un sentido objetivo, empírico y por tanto científico, por el cual goza de paradigmas objetivos como sus ramas propiamente tal, las cuales le dan sentido para la afirmación que se dará del estudio del derecho respectivamente. Debemos saber y entender que la ciencia del derecho o dogmática jurídica tiene por objeto el estudio del derecho positivo, normas sustantivas y adjetivas de una sociedad y época determinada. Esto significa que se centra en el valor, posibilidad, calidad, validez y fuentes del conocimiento jurídico mediante discusión y reflexión. En concreto, busca responder si el derecho es o no una ciencia por medio de la interpretación, integración y sistematización de nuestro ordenamiento jurídico. Al referirnos a los métodos utilizados por la ciencia del derecho, tenemos tres. El método sociológico, el cual se basa en el estudio de la estructura del Estado y su funcionamiento, la práctica y las instituciones políticas, logrando conclusiones sobre diversos hechos sociales. Método valorativo, ya que observa y analiza el derecho desde una perspectiva ideológica. Por ejemplo, si el derecho es justo o injusto, o los valores que impulsan la creación, modificación o incluso derogación de normas positivas. Y el método jurídico, que analiza el derecho de una forma jurídica, descartando ideas valorativas. Se enfoca netamente a lo positivo del ordenamiento jurídico. Hablemos específicamente de la ciencia del derecho. Al hablar sobre la ciencia del derecho, el problema de fondo no es, pues, el nombre que se le quiere colocar a este quehacer llamado ciencia o de cualquier otro modo, sino más bien es entender que la ciencia es, en primer lugar, el conocimiento de nuevos hechos de la realidad, investigando y conociendo en relación al derecho positivo y vigente en un momento y un país determinado. Debemos ubicar la ciencia del derecho y esta la ubicamos en la ciencia jurídica que tiene por objeto el conocimiento del conjunto de normas que constituyen el derecho vigente o positivo. En principio, la ciencia en el siglo XIX, la ciencia jurídica carece de aquel influjo sobre la realidad, sobre la vida social de los pueblos que es propio de toda ciencia. La ciencia del derecho tiene su mayor apogeo en Alemania, de la mano del movimiento intelectual llamado Van der Tisch. Concha tu madre.
llamado pandeística, que tenía como finalidad la construcción de conceptos jurídicos. A través de este movimiento, los juristas buscaban dar un valor general a los conceptos que estaban desarrollando, independiente de su relación con cualquier sistema. De esta manera, el jurista desarrollaba un quehacer científico, pues su valor era investigar en el sistema los conceptos generales jurídicos, descubrirlos, analizarlos y sistematizarlos. Esta ciencia está destinada a conocer en forma racional y sistemática la realidad de que trata el derecho, siendo lo anterior un concepto amplio de lo que es una ciencia. La ciencia jurídica progresa gracias al desarrollo de métodos y análisis. Por ello, el jurista es capaz de enfrentarse a nuevos problemas y realidades sociales, que a través de su labor crítica y pensamiento constructivo hace evolucionar el derecho ajustándolos a las nuevas circunstancias sociales. Para concretizar el conocimiento científico, la ciencia del derecho, el jurista ha de usar y desarrollar un sistema de conceptos y ordenación sistemática de los datos que se encuentren en la ley. Su análisis debe limitarse al derecho dado y debe obtenerse de entrar en valoraciones éticas o de tener en cuenta implicaciones de normas en la realidad social. El saber de la ciencia del derecho se centra en lo social, en lo que acontece en las necesidades que van surgiendo, variando y cambiando en un grupo humano. Si bien en principio esto no era concebido así, hoy en día se ajusta a las nuevas circunstancias sociales. Las dificultades que tiene el científico del derecho para hacer ciencia. El problema de la ciencia jurídica es un carácter arbitrario al tener como objeto una materia arbitraria como lo son las leyes, considerando la evolución de un sistema jurídico por el cambio y devenir de nuevas leyes por antiguas, puesto que las necesidades sociales van transmutando con el paso del tiempo. ¿Cuál es el problema de la neutralidad de la ciencia jurídica? El problema de la neutralidad de la ciencia jurídica va dado por el reflejo que se tiene de la ciencia jurídica de cierto país a otro, puesto que los países europeos continentales son responsables del haber jurídico latinoamericano, dado que los ordenamientos jurídicos de este contienen y se orientan en estructurarse acorde a las ordenanzas que ya se divisaban en la Europa continental. La ciencia del derecho también se relaciona con la crisis ecológica, el cual es un problema urgente que afecta tanto al planeta como al país en el que vivimos, puesto que se evidencia una abismante sequía en todo el territorio nacional, contaminación atmosférica, deforestación principalmente por los incendios forestales, que trae consigo una degradación vegetacional, pérdida de biodiversidad de plantas y de animales, entre otros. Es importante señalar que Chile se encuentra dentro de los 10 países más vulnerables frente al cambio climático. A raíz de esto es que la ciencia del derecho tiene el rol fundamental de buscar el bienestar humano y buscar la sustentabilidad de la tierra e implementar nuevas medidas que hagan frente a estas problemáticas, dando protección al medio ambiente, estableciendo principios ecológicos y otorgándole una responsabilidad al Estado para prevenir, controlar y erradicar conductas humanas que pongan en peligro el ecosistema. Esto se materializa mediante el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, que pretende subsanar el daño ambiental, por ejemplo, por medio de los planes de descontaminación, plan de recuperación y conservación de especies, destacando una de las medidas más recientes e importantes, el adiós a las bolsas plásticas, además de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, como por ejemplo las bombillas o cubiertos plásticos. Ya, con el trabajo anterior nos hemos dado cuenta de que el derecho en realidad sí es una ciencia, dado que tiene una prevalencia en el sentido objetivo, empírico y por tanto científico, y goza de paradigmas objetivos como son sus ramas propiamente tales y que a lo largo de la historia han estado fecundamente con nosotros en la sociedad.